sincera adhesión a este Rey pacífico, que por su muerte y su resurrección nos da la vida eterna. Pongámonos de pie y recibamos con alegría a nuestra procesión. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Un aplauso fuerte a Cristo Rey en este día. Alabío. Jesús, con nuestras palmas agitando. Alabío. Jesús. Un aplauso fuerte a Jesús Cristo. Vamos a continuar nuestra celebración en este domingo. Ya se hizo la bendición de las palmas allá en nuestro parque Luis Donaldo Colosio y continuamos nuestra celebración. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz, concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión para participar con Él un día de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados, escuchemos la palabra de Dios. En la violenta persecución que sufre la Iglesia, ha visto siempre una prefiguración del Mesías. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba.
No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues que lo salve, si de veras lo ama, que lo libre. Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. A mis hermanos contaré tu gloria y a la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que le temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. San Pablo invita a los filipenses a asimilarse al estilo de vida de aquel que se vació del todo a fin de reconquistarnos para Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos,
se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. De pie. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. durante la cena, y los discípulos diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a... Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó:
aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzaron a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró el rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado una señal. Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, aprendedlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo le pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras? ¿Qué dicen que así debe de suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron, pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban, diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entre tanto, Pedro estaba afuera.
Sentado en el patio, una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro, los que estaban ahí, y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron un consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron al procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: Y a nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata del templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de liberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que le ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo, pues, Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién queréis que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se le habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: Crucifícalo. Pilato preguntó: Pero, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran.
Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él, crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: ¿qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y, sujetándole a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente, ese era Hijo de Dios. Estaban allí también, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio la orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María,
sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti. Sentados un momento, hermanos. Hermanos, la celebración de hoy, desde el mismo nombre que la Iglesia le ha dado, Domingo de Ramos, tiene ese doble sentido que realmente hoy vivimos con fe. Celebramos el Domingo de Ramos en la pasión del Señor. Por una parte, recordamos la entrada triunfal de Jesús en la ciudad santa de Jerusalén, el momento en el cual el pueblo aclama a Jesús como el Mesías, como el Rey que ha de venir, como aquel que va a traer la paz y la unidad al pueblo de Israel. Con la procesión, hermanos, que hemos realizado al inicio de esta celebración, y así comenzamos nuestra celebración bendiciendo nuestras palmas desde el Parque Luis Donaldo Colosio y en esta procesión, nosotros queremos invitar también a esa muchedumbre que aclamaba al Señor como Mesías y como Rey. En segundo lugar, la celebración de hoy nos conduce al recuerdo de la pasión del Señor, pues vemos a ese mismo pueblo que lo aclamaba como Rey, gritando con fuerte voz: crucifícalo, crucifícalo. Es decir, recordamos el acontecimiento de la pasión del Señor, que con su muerte en la cruz nos ha dado vida y salvación. Hermanos, celebrar este Domingo de Ramos es una invitación para cada uno de nosotros. En primer lugar, a reconocer a Jesús como el Mesías, el Rey que ha de venir, el Hijo de Dios, aclamándolo con nuestros ramos, haciendo ver que se ha cumplido el tiempo en el que llega el Mesías, esperado, anunciado por los profetas, que ha llegado el Salvador del mundo. En segundo lugar, a darnos cuenta de que ese Mesías no va a llegar en carruajes enormes, ¿verdad? No va a reinar como reinaban los demás reyes, con esplendor, con majestad, con joyas, con ejército. No, es un Mesías que reina ¿desde dónde? Desde la cruz. Es un Mesías que desde ahí, desde ese signo de maldición que se tenía en ese tiempo, de ese signo de muerte, Dios nos salvará, Dios nos salva. Recordemos el tiempo de los romanos, la cruz era para los peores, los malhechores, los ladrones. Jesús fue tratado de esa manera, pero realmente hoy ese signo de la cruz se convierte en nuestra salvación por la muerte y la resurrección de Cristo. Ese signo de la cruz incluso nos caracteriza a cada uno de nosotros como iglesia de Cristo resucitado. Por eso, hermanos, escuchábamos en la primera lectura también el cántico del siervo sufriente, ¿verdad? Que se identifica claramente con Cristo, el cual fue ultrajado, le daban salivazos, pero al que el Señor le ayudaba y por eso no quedará confundido. El Señor, por medio de esta palabra, nos llama, hermanos, a confiar en Él, en que Él no nos desampara, en que Él es nuestra fuerza que viene corriendo a ayudarnos como cantábamos en el Salmo. Hoy más que nunca, hermanos, hoy más que nunca deben resonar estas palabras en nuestro corazón, ya que podemos
darnos cuentas de tantas personas que están sufriendo hoy en día, tantas personas que son rechazadas, tantas personas que son maltratadas, tantas personas, y nunca mejor dicho, que están sufriendo por su propia pasión por alguna enfermedad. Y todo esto a imitación de Cristo. Esta palabra de Dios es una palabra de esperanza en Dios, hermanos, que así como no dejó a su Hijo en la muerte, Dios tampoco lo exaltó sobre todo y le dio el nombre sobre todo nombre. También nuestro Padre Dios saldrá de encuentro de cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros hermanos que sufren, porque también somos hijos de Dios, porque también Él desea lo mejor para nosotros. Hermanos, era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar así en su gloria, era necesario que Jesús tuviera que padecer y morir. Nos dice el apóstol hoy en la segunda lectura, ¿verdad? La obra de la salvación se tenía que realizar de esta manera. Por lo tanto, celebrar hoy esta fiesta, porque es una fiesta, ya viviremos el momento del dolor, del sufrimiento, ¿verdad? Pero hoy Domingo de Ramos es una fiesta que nos ayuda a comprender, para que toda esta semana que inauguramos con el recuerdo de la entrada triunfal a Jesús en Jerusalén, nos conduce necesariamente a la pasión. Todo esto nos debe de conducir a la pasión. Hermanos, y hoy podemos entender más que nunca, no hay resurrección sin pasión. No podemos llegar a la resurrección sin el momento de la pasión. No hay Pascua sin el momento de la cruz. Tenemos que realmente el Hijo de Dios y cada uno de nosotros vivir y experimentar el momento de la cruz para llegar, ¿qué? A la resurrección, a la Pascua. No hay domingo de resurrección sin ese Viernes Santo, en lo cual viviremos la pasión y la muerte de Cristo. Durante esta semana, hermanos, se nos invita a todos juntamente a esto, vivirlo desde nuestra fe, a vivir intensamente estos días santos, participando activamente de su pasión y de su gloria, a morir con Cristo, ¿por qué no? A morir con el Señor el Viernes Santo. Y eso nos lleva a reflexionar que debemos de morir a nuestras pasiones, a nuestros malos deseos, a nuestros pecados, a nuestras inmundicias, a sepultar todo esto junto con el sepulcro del Señor. El sábado santo que lo viviremos, para que el próximo domingo, resucitemos con Él a una vida nueva, para que podamos renacer por medio del agua y del Espíritu Santo a una vida renovada gracias a Cristo, que como leíamos hoy en la segunda lectura, ¿verdad?, no hizo alarde de su categoría de Dios, es decir, no se sintió grande por ser el Dios verdadero, no sintió esa grandeza, ¿no? Todo lo contrario nos dice San Pablo, que se despojó de todo, que tomó la condición de esclavo, que tomó la condición de siervo, se sometió a la muerte más dolorosa y más cruel, y por eso, obediente al plan de Dios, a pesar de todo el sufrimiento y las tentaciones, el Señor, ¿qué hizo? Lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, para que todos doblemos la rodilla ante el nombre de Cristo y lo reconozcamos como nuestro. Pero era necesario el momento de la pasión, del sufrimiento y del dolor, de su muerte, para que todo hoy lo reconozcamos como nuestro Dios. Hermanos, que María Santísima, nuestra Madre, que María en nuestros corazones, así como acompañó a su Hijo en cada momento, nos acompañe hoy también a cada uno de nosotros a lo largo de toda esta semana, para que podamos morir a todo aquello que nos aleja del amor de Dios y experimentar el gozo de nuestra resurrección, de la gloriosa resurrección de Cristo, morir al pecado y renacer a una vida nueva por medio de la resurrección del Señor. Pues vivamos estos días tan especiales, hermanos. Vivamos estos días en la cual realmente experimentaremos todos estos momentos, pero sobre todo, ¿verdad?, profesando nuestra fe,
reconociendo la presencia de Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Dios, y así revestirnos día con día del amor de Cristo resucitado. Digamos todos que así sea. Nos ponemos de pie. Profesemos nuestra fe, hermanos. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Digamos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Oremos con fe a nuestro Padre del cielo, para que escuche benignamente nuestra oración y nos conceda sus dones. Después de cada petición diremos: por la pasión de tu Hijo, danos vida en abundancia. ¿Todos? La pasión de tu Hijo, danos vida en abundancia. Por la Iglesia, extendida por todo el mundo, para que aprendamos a vivir con espíritu de amor y de entrega como Jesús. Oremos. Por la pasión de tu Hijo, danos vida en abundancia. Por los que no conocen a Jesucristo, para que puedan llegar a sentir el gozo y la vida que Él nos da. Oremos. Por la pasión de tu Hijo, danos vida en abundancia. Por todos los que sufren, para que, identificados con la cruz de Jesucristo, puedan también gozar de la alegría de la resurrección. Oremos. Por la pasión de tu Hijo, danos vida en abundancia. Por todos nosotros, reunidos en este Domingo de Ramos, para que la Semana Santa que iniciamos nos haga crecer en la fe, la esperanza y el amor. Oremos. Por la pasión de tu Hijo, danos vida en abundancia. Oremos. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y concédenos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Sentados.
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, nos recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores, y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos, y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos llenos de alegría. Dios del universo, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León XIV, con nuestro arzobispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Felipe Neri y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Ofrecemos esta Eucaristía para pedir el eterno descanso de nuestra hermana Carmen Ofelia Sánchez Pichón, a un año de su fallecimiento, para que el Señor la tenga gozando eternamente de su gloria. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Todos nos damos un saludo de paz. Hermanos, este es Cristo, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Jesús, Pastor eterno de las almas, digna de mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, que vemos en gran necesidad. Danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu iglesia según tu corazón. Amén. Hermanos, unos avisos. Este miércoles 1 de abril habrá misa de unción de enfermos a la 1 y a las 6 p.m. Habrá confesiones, los esperamos. Todos los oficios que se llevarán a cabo en el templo los tendrán en los volantes que se repartirán al finalizar nuestra Eucaristía. Y el programa completo de la Semana Santa está impreso en la parte final del templo. Gracias. Como les dijeron, iban a repartir unos volantes. Los esperamos con mucha fe y con mucha alegría participar en estos días de la Semana Santa aquí en nuestro templo. Ahí están marcados en los volantes que les van a entregar todos los horarios. El miércoles habrá confesiones. Aprovechemos las confesiones, que es muy importante para vivir estos días. A partir de las 6 de la tarde habrá en la mañana la misa de unción de los enfermos a las 11 de la mañana. Todos podemos recibir este sacramento para prepararnos. A la una va a ser la misa de la unción de los enfermos. Estamos todos invitados a vivir estos momentos con alegría. Nos ponemos de pie. Oremos. Tú que nos has alimentado por esta Eucaristía por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe para siempre. Podemos estar en paz, nuestra celebración ha terminado. Dulce Madre, no te alejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo, como Rey de nuestras vidas y de nuestra iglesia. Alabío. Jesús. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. El hermano Linco, el hermano Jimmy les rocerá agua bendita. A todos acérquense, los que faltan de bendecir sus palmas o los que quieran. Que todos tengan un bonito domingo y una bonita semana. Buenas tardes. Amen.